Hola, hola, amantes de las series turcas. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal. Si son como yo y están obsesionados con el drama, el romance, las intrigas y esos paisajes turcos que nos roban el aliento, entonces están en el lugar correcto. Porque hoy vamos a viajar en el tiempo, bueno, casi, para echar un vistazo a las series turcas que, según mis fuentes y mis propias corazonadas, van a dominar el año 2025. Sí, estamos hablando del futuro, de lo que estarán comentando en todas las redes sociales, de lo que estarán maratoneando hasta las tantas de la madrugada. Así que preparen sus palomitas, acomódense en el sofá y pongan mucha atención, porque les voy a revelar algunos títulos y, lo que es más importante, les voy a contar de qué van, para que ya vayan calentando motores y sepan qué esperar. Pero antes de empezar, un pequeño favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se imaginan lo mucho que nos ayudan con un simple clic. Y si ya están suscritos, activen la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis y recomendaciones sobre el maravilloso mundo de las series turcas. Ahora sí, vamos al grano. Empecemos con una que tiene toda la pinta de convertirse en un fenómeno mundial, El susurro del Bósforo. Imagínense esto, una joven y talentosa restauradora de arte, llamada Leyla, recibe un encargo de restaurar un antiguo palacio a orillas del Bósforo, un palacio lleno de historia y de secretos. Pero no es un palacio cualquiera, resulta que este palacio pertenecía a una poderosa familia otomana, envuelta en intrigas políticas y amores prohibidos. A medida que Leyla va restaurando los frescos y los objetos del palacio, va descubriendo pistas sobre un oscuro secreto que podría cambiar el destino de la familia para siempre. Pero espere. Ahí no termina la cosa. Porque Leyla no está sola en esta aventura. Conoce a Demir, un apuesto historiador que está investigando la misma familia otomana. Demir es inteligente, encantador y, por supuesto, guarda sus propios secretos. Entre Leyla y Demir surge una atracción irresistible, pero su relación se ve amenazada por las fuerzas oscuras que quieren mantener el secreto del palacio oculto para siempre. Drama, misterio, romance y un palacio impresionante. ¿Qué más se puede pedir? Esta serie tiene una fotografía espectacular, una banda sonora que te pone la piel de gallina y unas actuaciones que te dejarán sin aliento. Definitivamente El susurro del Bósforo es una de las grandes apuestas para el 2025. Pero profundicemos un poco más en El susurro del Bósforo. No solo se trata de un romance floreciente en medio de un misterio ancestral, sino que la serie explora temas como la identidad, el legado y la lucha entre el pasado y el presente. Leyla, nuestra protagonista, no es una simple restauradora. Ella misma tiene un pasado complicado, una conexión lejana con la propia familia otomana a la que está ayudando a desenterrar su historia. Su habilidad para ver más allá de la superficie de las obras de arte, su intuición casi mística, la convierten en la pieza clave para descifrar los enigmas del palacio. Demir, por su parte, no es el típico historiador aburrido. Es un hombre apasionado por su trabajo, pero también atormentado por sus propios demonios personales. Su interés en la familia otomana va más allá de lo académico, hay algo personal en su búsqueda, una conexión que lo ata al pasado de una manera que ni siquiera él comprende del todo. La química entre Leyla y Demir no es solo física, es intelectual, emocional, casi predestinada. Ambos se complementan, se desafían y se ayudan a descubrir verdades ocultas sobre sí mismos y sobre la historia que los rodea. Y el palacio, el palacio. No es solo un telón de fondo, es un personaje en sí mismo. Cada rincón, cada pasillo, cada objeto cuenta una historia. Los frescos descoloridos, los muebles antiguos, los retratos de los antepasados otomanos, todo tiene un significado, una pista que Leyla y Demir deben descifrar. La serie utiliza flashbacks para transportarnos al pasado y mostrarnos los momentos clave en la historia de la familia otomana, revelando poco a poco el oscuro secreto que amenaza con destruir su legado. Prepárense para giros inesperados, traiciones, amores prohibidos y revelaciones impactantes. El susurro del Bósforo promete ser una experiencia cinematográfica inolvidable, una serie que te atrapará desde el primer momento y te dejará con ganas de más. Ahora, cambiemos de tercio y vayamos a una serie que promete ser mucho más ligera, pero igualmente adictiva, Amor en la azotea. Sí que suena cliché, pero confíen en mí. Esta serie nos cuenta la historia de dos jóvenes, Ayse y Kerem, que viven en Estambul y que, por casualidades de la vida, terminan compartiendo una azotea.
Ayse es una diseñadora de moda con sueños de triunfar, pero con una mala racha económica que la persigue. Kerem es un músico callejero con un talento innato, pero con miedo a comprometerse y a perseguir sus sueños. Obviamente al principio se odian, se pelean por el espacio, por el ruido, por todo. Pero como ya se imaginarán, poco a poco van descubriendo que tienen mucho en común. Ambos están luchando por sus sueños, ambos se sienten solos en la gran ciudad y ambos necesitan un poco de amor en sus vidas. Amor en la azotea es una comedia romántica refrescante con diálogos ingeniosos, personajes entrañables y una química innegable entre los protagonistas. Si buscan algo ligero, divertido y que les haga sonreír, esta es su serie. Pero no se dejen engañar por la aparente simplicidad de Amor en la azotea. La serie va más allá de los clichés de la comedia romántica y explora temas como la precariedad laboral, la presión social y la importancia de perseguir tus sueños a pesar de las adversidades. Ayse no es solo una joven soñadora, es una luchadora que se enfrenta a las dificultades con optimismo y determinación. Su talento para el diseño es innegable, pero la falta de oportunidades y los obstáculos económicos la ponen a prueba constantemente. Kerem, por su parte, no es solo un músico callejero talentoso, es un alma sensible que se esconde detrás de una fachada de indiferencia. Su miedo al compromiso y a perseguir sus sueños tiene raíces profundas en su pasado, en una experiencia traumática que lo ha marcado para siempre. La azotea, ese espacio compartido, se convierte en un refugio para ambos, un lugar donde pueden ser ellos mismos, sin máscaras ni pretensiones. Es en ese espacio donde surge la conexión entre ellos, una conexión que va más allá de la atracción física y se basa en la comprensión mutua, el apoyo y la admiración. Amor en la azotea no solo es una historia de amor, es una historia sobre la amistad, la solidaridad y la importancia de encontrar tu lugar en el mundo. La serie utiliza el humor para abordar temas serios, creando una atmósfera agridulce que te hará reír y llorar al mismo tiempo. Además, la serie cuenta con una banda sonora original increíble, con canciones que te harán bailar y reflexionar. Si necesitas una dosis de optimismo y buena energía, Amor en la azotea es la serie perfecta para ti. Pero no todo es romance y misterio. Para los que disfrutan de las series con más acción y suspense, les tengo una joya, La sombra del imán. Esta serie nos transporta al mundo oscuro y peligroso del crimen organizado en Estambul. Nuestro protagonista es Ali, un policía encubierto que se infiltra en una poderosa mafia liderada por un hombre despiadado conocido como el imán. Ali tiene la misión de desmantelar la organización desde dentro, pero a medida que se adentra en el mundo del AMPA, empieza a cuestionar sus propios valores y a preguntarse si el fin justifica los medios. La sombra del imán es una serie intensa, con escenas de acción espectaculares, giros inesperados y personajes complejos y moralmente ambiguos. Aquí no hay buenos y malos definidos, todos tienen sus propios motivos y sus propios secretos. Esta serie te mantendrá al borde del asiento desde el primer capítulo hasta el último. La complejidad de La sombra del imán reside en la desdibujada línea entre el bien y el mal. Ali, en su intento por infiltrarse en la mafia, debe adoptar comportamientos y tomar decisiones que chocan con su código moral. Se ve obligado a mentir, a manipular, incluso a participar en actos violentos para mantener su fachada. Cuanto más se adentra en el mundo del crimen, más difícil le resulta recordar quién es realmente y cuáles son sus verdaderos valores. El imán, el líder de la mafia, no es un simple villano caricaturesco. Es un hombre inteligente, carismático y despiadado, que justifica sus acciones en base a una retorcida visión del mundo. Cree que está haciendo lo correcto, que está protegiendo a su gente y manteniendo el orden en un mundo caótico. Su pasado esconde un trauma que lo ha convertido en la persona que es, un trauma que Ali intenta comprender para poder anticipar sus movimientos y desmantelar su organización. La serie explora temas como la corrupción, la justicia, la lealtad y el sacrificio. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para cumplir tu misión? ¿Cuál es el precio de la verdad? ¿Se puede confiar en alguien en un mundo donde todos tienen algo que ocultar? La sombra del imán no te dará respuestas fáciles, te obligará a reflexionar y a cuestionar tus propias convicciones. Prepárense para una experiencia intensa y visceral, una serie que te dejará pensando mucho después de haberla terminado. Y hablando de series intensas, no podemos olvidarnos de El legado de los otomanos. Esta serie histórica nos lleva de vuelta al siglo XVI, a la época dorada del Imperio Otomano. La serie se centra en la vida de un joven príncipe Murad,
que debe enfrentarse a intrigas palaciegas, guerras territoriales y traiciones familiares para ascender al trono y convertirse en uno de los sultanes más poderosos de la historia. El legado de los otomanos es una producción ambiciosa, con un vestuario impresionante, escenarios majestuosos y una recreación histórica impecable. La serie explora temas como el poder, la ambición, el amor y el sacrificio, y nos muestra la complejidad de la vida en la corte otomana. Si son amantes de la historia y de las series de época, esta es una serie que no se pueden perder. El legado de los otomanos se distingue por su meticulosa atención al detalle y su rigor histórico. La serie no solo recrea los hechos históricos más importantes del reinado de Murad, sino que también explora la vida cotidiana en la corte otomana, las costumbres, las tradiciones y las intrigas que se tejían entre los muros del palacio. Murad, el joven príncipe, es un personaje complejo y atormentado. Se enfrenta a la presión de su linaje, a las expectativas de su pueblo y a la amenaza constante de sus enemigos. Debe aprender a ser un líder fuerte y despiadado para sobrevivir en un mundo donde el poder es la única ley. Pero Murad también es un hombre con sentimientos, con pasiones y con debilidades. Se enamora de una joven esclava, se enfrenta a la traición de sus hermanos y se debate entre el deber y el deseo. La serie no solo se centra en las batallas y las conspiraciones, sino también en los dramas personales de los personajes, en sus amores, sus odios y sus ambiciones. El legado de los otomanos es una ventana al pasado, una oportunidad para conocer de cerca una de las civilizaciones más fascinantes de la historia. Prepárense para un viaje épico y emocionante, una serie que te transportará a otro mundo y te dejará sin aliento. Pero no se piensen que me he olvidado de las series más contemporáneas y sociales. Para los que buscan historias que reflejen la realidad actual, les recomiendo El refugio de las almas. Esta serie nos cuenta la historia de un grupo de refugiados sirios que llegan a Estambul en busca de una vida mejor. La serie explora los desafíos que enfrentan los refugiados al intentar integrarse en una nueva sociedad, la discriminación, la pobreza, la xenofobia y la pérdida de su identidad. El refugio de las almas es una serie conmovedora y realista, que nos invita a reflexionar sobre la crisis de los refugiados y sobre la importancia de la empatía y la solidaridad. Esta serie no es fácil de ver, pero es importante porque nos muestra una realidad que a menudo ignoramos. El refugio de las almas se diferencia de otras series por su enfoque directo y sin concesiones a la dura realidad que enfrentan los refugiados. La serie no romantiza ni edulcora la situación, muestra la crudeza de la vida en los campos de refugiados, la dificultad para encontrar trabajo, la barrera del idioma y la discriminación que sufren a diario. Pero también muestra la resiliencia, la esperanza y la solidaridad que existen entre los refugiados, su capacidad para reconstruir sus vidas a pesar de las adversidades. La serie sigue a varios personajes, cada uno con su propia historia y sus propios desafíos. Hay una joven que sueña con convertirse en médica, un padre que lucha por mantener a su familia, una anciana que añora su hogar y un niño que busca un lugar seguro donde jugar. A través de sus historias, la serie nos muestra la diversidad de experiencias que existen entre los refugiados y nos invita a ponernos en su lugar. El refugio de las almas es una serie necesaria y urgente, una llamada a la acción para construir un mundo más justo y solidario. Prepárense para emocionarse, para indignarse y para reflexionar sobre el papel que cada uno de nosotros puede jugar para ayudar a los refugiados. Y para terminar este recorrido por las series turcas que dominarán el 2025, les dejo con una serie que promete ser una mezcla explosiva de drama, romance y comedia, El secreto de la mansión. Imagínense esto, una joven humilde Zeynep recibe una oferta inesperada, trabajar como ama de llaves en una lujosa mansión a las afueras de Estambul. Zeynep acepta el trabajo sin saber que la mansión esconde un oscuro secreto y que la familia que vive allí está llena de excentricidades y problemas. El secreto de la mansión es una serie con un ritmo frenético con personajes carismáticos y situaciones hilarantes. La serie juega con los clichés de las series turcas, pero a la vez los subvierte creando una historia original y divertida. Si buscan una serie que les haga reír, llorar y suspirar, esta es su opción. El secreto de la mansión destaca por su capacidad para combinar elementos de diferentes géneros de una manera original y entretenida. La serie no solo te hará reír con las ocurrencias de los personajes y las situaciones absurdas, sino que también te hará suspirar con el romance entre Zeynep y uno de los miembros de la familia, y te mantendrá en vilo con el misterio que rodea a la mansión. Zeynep, la joven humilde, es la protagonista perfecta para esta historia.
Su inocencia, su bondad y su sentido del humor contrastan con la excentricidad y los problemas de la familia que vive en la mansión. A medida que Zeynep se adentra en el mundo de la mansión, descubre secretos oscuros, mentiras y traiciones que amenazan con destruir a la familia. Pero también encuentra el amor, la amistad y la esperanza de un futuro mejor. El secreto de la mansión es una serie que te enganchará desde el primer momento con su ritmo frenético, sus personajes carismáticos y sus giros inesperados. Prepárense para una montaña rusa de emociones, una serie que te hará reír, llorar y suspirar al mismo tiempo. Bueno, llegamos al final de este viaje por las series turcas que, según mis predicciones, van a arrasar en el 2025. Hemos hablado de misterio, romance, acción, historia y drama social. Espero que hayan tomado nota de los títulos que más les llamaron la atención y que estén tan emocionados como yo por ver estas series. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí y por ser parte de esta comunidad de amantes de las series turcas. Su apoyo significa mucho para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series les llamó más la atención? ¿Hay alguna otra serie que creen que va a ser un éxito en el 2025? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último pero no menos importante, si les gustó este vídeo, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.